Creo que en virtud del tiempo vamos a comenzar. Son algunos conceptos básicos de facodinamia. Creo que es importante que reforzarlos, sobre todo para los residentes. Y bueno, a todos nosotros nos sirve eh, poder, digamos, tener estos conceptos como bien claros. Entonces, respecto a la facodinamia, que es lo que íbamos a conversar hoy día, una presentación breve, pero se trata digamos, de aclarar algunas cosas. Eh, Sobre todo que acá hay varios conceptos. Uno, bueno, el ultrasonido, todos sabemos que es lo que hace la emulsificación de la catarata, del cristalino. Y luego tenemos la fluídica, y en la fluídica hay algunos conceptos que debemos tener claro, ¿cierto? En la fluídica uno trata de disminuir la dispersión del calor, la repulsión del ultrasonido, vamos a ver cómo ajustar eso, regular la aspiración y cómo mantener la presión estable dentro de la cámara anterior. Eh, y para eso hay algunos conceptos. La bomba tiene su flujo de aspiración, ¿cierto? Que atrae los fragmentos hacia el tip. Y cuando el tip está ocluido es cuando ocurre el vacío, que es lo que nos va a ayudar a extraer la catarata. Entonces, esto es muy básico, porque todos sabemos las posiciones del pedal. Recordar que eso en el Centurión eso se puede regular, o sea, uno puede, digamos, ver la profundidad de las transiciones. También esto es importante porque si es que uno trabaja con otros facos, es súper importante tener los conceptos claros porque no todo lo que hace un Centurión se replica exactamente igual en otros equipos. Hay unos facos bitractores, por ejemplo, el EVA de DORC, que he tenido la oportunidad de usar y es distinto porque las bombas son diferentes, entonces si uno tiene claro los conceptos puede ser un poco arriesgado. Entonces uno puede, digamos, el pedal tenerlo en las posiciones que uno ya sabe, ¿cierto? Posición 1, irrigación, 2, aspira y 3 es cuando se hace el ultrasonido. Uno puede regular las profundidades para ver los pasos, lo que a uno le queda más cómodo, ¿cierto? Que tan profundo sea el pedal para pasar a la siguiente posición. En cuanto a la fluídica, bueno, la oclusión, ¿cierto? La presión va a aumentar hasta el valor hidrostático establecido por la altura de la botella, altura de la botella, o en realidad en el caso del Centurión, hasta la presión seteada que uno le da al equipo. En ese momento uno puede hacer el vacío, ¿cierto? Que es lo que ocurre, digamos, en la posición 2, y eso comienza a sonar, uno siente la alarma del vacío, y en posición 3 ocurre el ultrasonido. Y entonces la irrigación hay ausencia de flujo secundario a esta oclusión, ¿cierto? Porque si se ocluye, no aspira a través de la del mismo instrumento. Y acá algunos, si pueden ver este video, son súper ilustrativos, son básicos, pero son súper ilustrativos. Y entonces esta es la aspiración. Entonces cuando dice, no, se me vienen los fragmentos como al extremo del tip, y esto es lo que ocurre, ¿cierto? O sea, la aspiración es lo que permite esto, ¿cierto? Que en el fondo ese fragmento pueda llegar al extremo del tip. Cuando hay baja baja aspiración, entonces eso no ocurre y pasa esto, que cuesta que los fragmentos sean atraídos. Entonces ese es el primer concepto, como en la attractability, como en la fuerza de atracción. Luego la oclusión se alcanza solo cuando el tip se obstruye. Ahora, eso puede ser total o parcial, ¿cierto? Todo lo vemos en cataratas de repente muy densas, se obstruye totalmente varias veces. Eh, y entonces ahí, cuando ocurre esta oclusión total, entonces ya no hay flujo a través de esta bombilla, ¿cierto? Y es lo que uno ve acá. Eh, la forma de liberar eso, y es lo que se ve acá, bueno, acá ustedes ven cómo colapsa la bombilla, y acá se hace este agujerito para en el fondo mostrar que si está este venting, está como ventanita, ¿cierto? Lo que se hace en ese caso es que se iguala la presión, digamos, exterior con este vacío, y eso se desobstruye y se repele o se termina el vacío. Estos puertos los tiene la pieza de mano, digamos, eh, y eso comienza a ocurrir el flujo de líquido a través de estos puertos cuando ocurre la oclusión. Eh, entonces es otro concepto. El vacío es la presión negativa que ocurre en este caso cuando son bombas peristálticas, cuando la oclusión es completa, y es la fuerza ejercida en el fluido en la vía aspiración y tiene el efecto del holding. Es decir, no tiene que ver con atraer los objetos hacia el extremo del tip, sino que tiene que ver con mantenerlos. O sea, una vez que
son aspirados, llegan a la boquilla y entonces yo los puedo mantener y me puedo mover. Hay otros equipos, como les decía, los que son con otro tipo de bombas, como los de este otro equipo de facovitractores que se eleva, o los que funcionan con bombas, digamos, de Venturi, que son diferentes. Entonces uno puede setear el vacío desde antes, no necesariamente con la oclusión. Y eso es súper diferente, porque uno puede tener vacíos altos sin tener ocluido el tip, y eso hace que la cámara tienda a ser un poco más inestable. En el caso del Centurión no es así, y ocurre solo tras la oclusión. Entonces, lo que ocurre, lo vamos a ver en este video que es muy gráfico. Yo, ¿cierto? Tengo la fuerza, la aspiración, el fragmento se viene hacia el extremo y ahí está el efecto del vacío. Ese holding que se produce es producto del vacío. Entonces, entre mayor vacío uno tenga, vamos a ocupar menor el ultrasonido en la extracción de la catarata. Pero hay que tener cuidado cuando esto se desobstruye, ¿cierto? Porque se produce este otro efecto que vamos a ver más adelante, que es el surge, ¿cierto? Que es cuando este vacío posoclusión. Entonces, tras la oclusión, dentro de la tubería se desarrollan áreas de menor presión que la presión atmosférica, o digamos atmosférica, o la presión circundante, en este caso de la cámara anterior. Y este es el sistema que les decía. Cuando está ocluido el tip, lo que ocurre es, a través de estos puertos, ocurre esta irrigación. Este es el sistema ABS, que tienen digamos, el faco de alcohol, para permitir la irrigación y de esa manera equilibrar las presiones y que se pueda desobstruir el tip. En esta dinámica del vacío, entonces, ¿cuándo uno debería aumentar el vacío? Cuando quiere mantener el tip, este efecto de holding, ¿cierto? Atraer los fragmentos mucho, o sea, mantenerlos en el extremo del faco. Si es que quiere aumentar la eficiencia en la remoción del núcleo, para disminuir, digamos, el ultrasonido que uno puede utilizar y con ello la dispersión de calor y de energía, ¿cierto? Con el daño colateral que eso podría ocurrir. Entonces, la idea es equilibrar la cantidad de ultrasonido con la cantidad de vacío. ¿Y cuándo disminuir el vacío? Obviamente, si tengo cámaras estrechas, inestables, y obviamente si hay una RCP, uno quiere disminuir la irrigación, el vacío, los parámetros, dejarlos todos, digamos, en lo menor posible, hasta lo que se llama como hacer la FACO, digamos, parámetros bajos. Este otro concepto, quizá más bien teórico, uno no lo puede, no lo ve, pero en la evolución de esto, digamos, ¿qué tan la compliance de estas mangueritas, que son las que llevan las líneas de aspiración, que están en contacto con la bomba, tiene que ver con el surge? Entonces, tiene que ver con el diámetro de las mangueritas, tiene que ver con el grosor de la pared. Y entonces, cuando uno trabaja con altos niveles de vacío, lo que necesita son materiales no tan complacientes. Vamos a verlo en estos videos cortitos. Miren, acá se ve como si viene el fragmento hacia adelante y tenemos uno que es muy, muy complaciente, ¿cierto? Que es el de la izquierda, y ven cómo colapsa con el vacío, versus el de la derecha, que se mantiene intacto. Esto podría ser, por ejemplo, una bombilla de plástico y la otra metálica, en un ejemplo cotidiano, ¿cierto? Uno se lo imagina y lo ve así. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con que a mayor, digamos, complacencia, a mayor compliance de este material, ¿cierto?, se ocluye más, y por lo tanto, cuando se desocluye, el surge va a ser mayor también. Y eso ha evolucionado, se han ido cambiando las mangueras. Si uno lo revisa de los equipos anteriores, por ejemplo, desde Legacy, pasando por Infinity hasta Centurion, han ido modificando el material para que sean menos complacientes estas mangueras de aspiración. Luego, otro concepto distinto son la cavitación de las burbujas. Uno lo ve cuando se producen estas burbujas, ¿cierto? Y esto tiene que ver con esta implosión de burbujas, este calor y ondas de choque que se producen por el movimiento del extremo del tip. Acá lo vamos a ver, ¿cierto? En este video muy cortito se ve cómo se van produciendo estas burbujitas, que a veces nos dificultan la visualización, pero que en un principio se pensaba que esto podía ser uno de los elementos que ayudara a extraer la catarata. Recordar algunas cosas básicas. Ya vimos lo que era el ABS. ¿Se acuerdan? El ABS era este flujo que una vez ocluido el tip, ocurre a lo largo de él. Y otro concepto que nosotros también, cuando usamos estos tips, ahora tenemos el tip, digamos, el que viene con Centurion, pero anteriormente habían, o sea, uno igual los podía pedir,
y está el flare, que significa que, digamos, tiene esta forma más acampanada y por lo tanto tiene una mayor zona de contacto, y ahí uno lo podía mirar los diámetros. Teníamos tip 0.9 y tip 1.1. El tipo 1.1 era lo que uno pedía como para cataratas, digamos, más densas, porque tenía, digamos, esta boquilla mucho más ancha y podía, digamos, eh, hacer un foco mucho más eficiente. Entonces teníamos dos sistemas flare y los mini flare, que era lo que se ocupaba principalmente, y con distintas angulaciones, ¿cierto? Y las angulaciones tenían que ver con el efecto torsional. Importante recordar eso porque mientras se mantenga esta angulación es que se puede hacer este efecto, además de, en otro sentido, digamos, acá aparece, creo, en el dibujo, no solo, digamos, antero-posterior el movimiento del tip, sino que, digamos, en forma, digamos, horizontal, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el torsional. Acá aparece, justo lo que aparece acá. Y acá se ven cómo llega a más o menos como 130 micras, es la excursión del tip cuando son tip, digamos, con esta angulación, ¿cierto? Y hay de 30 y 40, Kelman 30 a 45 con distintos diámetros. Respecto a la parte térmica, va a depender, ¿cierto?, de cuánto espacio hay entre, digamos, la capucha y el tip. Si tengo más espacio, entonces pasa más líquido y de esa manera puedo enfriar un poco mejor y prevenir un poco los daños térmicos asociados. Ojo acá, importante esto, porque cuando lo que hemos visto a veces es que el faco se puede obstruir en los primeros pasos con el viscoelástico. Si es que uno eh, no ha, digamos, de alguna manera, eh, es una especie de cebado del tip, en el sentido de aspirar y sacar un poco de viscoelástico, y uno parte inmediatamente con el ultrasonido, y este tip está lleno de viscoelástico, eso hace que este viscoelástico pueda aumentar de temperatura muy brusca. El líquido que pasa a través de esto no es capaz de enfriarlo rápidamente, eh, y se puede generar cierto aumento de temperatura violento del tip. Y eso es súper importante. Entonces, dentro de las cosas que se sugieren es partir con un poco de prefaco o el esculpido, digamos, inicial, pero tratando de, en el prefaco, en un modo prefaco, tratar de aspirar, con tal de que no quede tanto viscoelástico interpuesto y que de alguna manera, cuando a mí me pasó una vez, cuando eso ocurre, se ve como una especie de, como un material lechoso blanquecino que empieza casi que a bullir, como cuando uno tiene una catarata blanca y que está como muy licuefacta y sale como este material blanquecino lechoso. Lo mismo pasa con el viscoelástico y aumenta tanto la temperatura que incluso puede haber melting corneal. Eso me pasó una vez, incluso tuve que reportar a Alcon y todo, y se hace todo un estudio al respecto, pero la conclusión final es que uno siempre tiene que hacer un poco de prefaco inicial para tratar de que el viscoelástico no obstruya. Me tocó verlo también en un congreso, en la LAX alguien lo reportó también y lo mostraron. Así que eso igual es una sugerencia eh, para los cirujanos de catarata. Bueno, siguiendo con el otro concepto, el fallability tiene que ver con todo el uso correcto que hemos hablado. O sea, en el fondo este efecto imán que uno quiere, que se vengan los fragmentos rápidos, que se mantenga ahí, tiene que ver con todos los parámetros. Y en realidad, ¿cuándo es correcto? Cuando el cirujano es capaz de mantenerse en su zona segura, hacer la cirugía tranquilo, no hay un parámetro ideal. Por eso es importante conocer los conceptos y uno mismo ir seteando sus propias memorias, ir adecuándolo. El ideal, si uno quisiera, sería tener memorias de acuerdo a cada tipo de catarata. O sea, hay que tener una memoria para una catarata más blanda, ¿cierto? Otra para catarata más dura. Hay gente que tenía memorias antes para los distintos tips, pero ahora con el tip que tenemos de Centurión, la verdad es que por su forma y eficiencia energética, que permite una excursión del tip mucho más. Antes veíamos que con los acampanados llegamos a 130 micras de excursión del tip. Con este nuevo tip que trae Centurión, eh, permite, si mal no recuerdo, algo como 180 y algo micras, o sea, bastante, mucho más eficiente para la extracción de la catarata. Así que otro efecto es el chattering, que uno lo ve, este impacto del ultrasonido. O sea, si uno tiene ultrasonido en todo momento, ocurre que si el ultrasonido es muy superior al vacío,
bueno, es poco eficiente energéticamente, pero también este ultrasonido, dado este movimiento, va a tender a repeler, ¿cierto? O sea, es lo contrario a lo que sería el Fallability. Y entonces lo que uno intenta hacer en esos casos, para que eso no ocurra, es tener esto como IP encendido o ocupar estos modos pulsado burst, que son modos en los cuales el tiempo de ultrasonido está apagado, para que no sea un ultrasonido continuo. Eh, Eso igual es importante, porque hay ciertos momentos en que uno eh, no quiere que eso ocurra, por ejemplo, en modo chop, si uno quiere entrar y empalar, ¿cierto? Lo que ahí uno quiere es que en el fondo no quiere estar repeliendo esto, al contrario, quiere entrar, empalar, no comer mucho, entonces en modo chop uno baja el nivel de ultrasonido, pero aumenta el vacío para que pueda empalar, una aspiración un poco más elevada para poder traer fragmento hacia el centro, lo cual es distinto en el modo cuadrante, en el cual uno quiere, digamos, tener un poco más de ultrasonido para poder hacer, digamos, comerse esta catarata, mayor vacío, y sí, ahí uno quiere que se inhiba esta repulsión. Y esto, bueno, ya por todos conocidos, el ciclo, digamos, de la oclusión, cuando esto no está obstruido, tenemos la presión, ¿cierto? En este gráfico, la presión en cámara anterior. Ustedes ven las flechas rojas, como es, digamos, el líquido que está fluyendo en esta oportunidad. Acá hay una oclusión parcial, es decir, si viene un fragmento hacia el extremo del tip, por lo tanto, la presión comienza a subir porque esto está obstruido. Luego se logra la oclusión full, total, se mantiene estable esta presión, pero acá hay que tener cuidado, ¿cierto? En el fondo se desobstruye y entonces la presión tiende a bajar abruptamente y uno lo ve en un colapso de la cámara anterior. Y luego el equipo recupera esto. Tradicionalmente, o digamos, en realidad, en el equipo Centurión está esto de la fluídica activa. Y es que el equipo puede sensar, en el equipo principal puede sensar a través de estas mangueritas que conversamos, que esta presión baja y entonces infunde el líquido para mantener la estabilidad de la cámara. Eso tiene un cierto delay, tiene una cierta tardanza, y es por eso que desarrollaron un nuevo sistema, que lo tenemos también. Se van a fijar que las piezas de manos que ocupamos tienen el Active Sentry. Y el Active Sentry, que es el AS, que aparece activado en la mayoría, cuando no tenemos la pieza de mano para Active Sentry, que a veces nos avisan y nos dicen, no, no, no está, tenemos la normal. La gracia del Active Sentry es que es un sensor de la estabilidad de la cámara, pero interno. O sea, no lo sensa el equipo a nivel central, que era lo que se hacía inicialmente en Centurion, sino que lo sensa la pieza de mano, por lo tanto es mucho más certero y mucho más rápido en cuanto a mantener la estabilidad de la cámara. Por eso, la FACO que hacemos es con una cámara muy, muy estable y es mucho más seguro. Así que esos son los conceptos de mantener la cámara más estable para tratar de evitar este surge, este vacío post-oclusión y que la cámara sea inestable y tengamos riesgo de complicaciones. Y esto solo para mostrar un trabajo del doctor Sacharía, ¿cierto? En el que se veía esta comparación entre los search entre Infinity y Legacy, y que era mucho mayor, digamos, en el caso de el search en Infinity comparado con Legacy, y hay otro gráfico que compara Centurion con Infinity en que se muestra también la evolución de esto mismo, menos search y más estabilidad de la cámara, que es lo que uno ve, digamos, como en la práctica. Así que eso era. Eran conceptos como básicos, pero importante tenerlo como en mente para ir personalizando, digamos, las memorias y evitando como estos efectos adversos que les comentaba. Así que ahí, eso. Decía ahí, Quizás comentarios. también, Andresito, Hola. hola amigo mío, oye, quizás también el tema que a veces le pasa a todos, que mantienen el IP prendido porque no se dieron cuenta que está activado. Y el IP justamente es una herramienta en la que cuando se ocluye, manda pulsos de Exacto. ultrasonido para desocluir, y eso a la larga lo que hace es que uno siente que en el modo cuadrante uno es poco efectivo, y es porque a la vez se está repeliendo cada vez que ocluyes. Entonces, eh, explica lo que es el IP porque, y que normalmente el cirujano a veces no se da cuenta que parte de su cirugía y lo tiene activado. Sí, es importante eso. Ahí depende mucho del gusto de cada cirujano. O sea, la idea del IP es que en el fondo lo que hace efectivamente esto, o sea, con un poco de ultrasonido repele lo que está ocluyendo el tip para que no sea continuo en todo momento. Entonces, repele. O sea, lo que busca es que no esté ocluido en todo momento. Entonces, en el caso del cuadrante podría ser útil si es que tú quieres, digamos,
ahí depende mucho del gusto de cada uno. Yo lo activo en el cuadrante, Claro, porque en el fondo lo que quiero es que no sea el ultrasonido 100% en todo momento, pero es porque yo quiero que esté más bien pulsado. Pero eso, insisto, ya. depende de cada uno. Pero donde no quisiera tener repulsión es, por ejemplo, si yo quiero empalar, si quiero En un meterme choque, en claro. un shock. Eso, Ahí, no, ahí lo eso. voy a desactivar, porque en el fondo lo que quiero es efectivamente al contrario, o sea, mantenerme dentro del fragmento. Pero insisto, eso es muy, si uno quiere hacer una FACO más rápido y no estar preocupado de este modo y todo, obviamente va a preferir desactivarlo, subir los parámetros, por eso, depende de cada uno. Doctor Sacharías, por favor. Hola, buenos días, Andrés, ¿cómo estáis? Pucha, Hola. muy buena presentación, una buena síntesis de todas las cositas ahí. Ya que me mencionaste un par de cosas, de lo que están hablando ahora del famoso IP, Ujú. eh, o sea, si bien puede quedar repulsión, la principal intención de esto es evitar la oclusión para que no se produzcan quemaduras. Entonces, antiguamente con faco torsional, si agarraba un pedazo muy duro y se queda pegado en el torsional, ese pedazo no pasaba y el flujo disminuía mucho. Entonces lo que hace es que detecta en el fondo esta baja de circulación de fluido y le mete un poco de longitudinal, que el longitudinal es mucho más eficaz en hacer que trague, por así decirlo. Claro, a expensas de un poco de repulsión, pero eso tú lo puedes regular, tú puedes tener un rate, o sea, le puedes poner una repulsión o mejor dicho, un axial bien bajito, cosa que si tú detectas que al activarse el IP chutea los pedacitos para adelante, en el fondo puedes tener el torsional a 60, no sé, y el axial del IP a 30, por decirlo así. ¿Ya? Y la otra cosa del Active Sentry, bueno, efectivamente es un desarrollo que es re entretenido porque hace que en el fondo se detecte la pérdida de oclusión que va a producir el search inmediatamente. Un dato interesante es que se produce por el lado de la irrigación y no por detección desde la línea de aspiración. El sensor del Active Sentry de la pieza de mano está en la línea de irrigación, pero cuando se destapa la aspiración resulta que hay una caída en la presión de la cámara anterior, que es muy cortita, ¿ya? Y eso se usa para, en el fondo, abrir una válvula que el concepto de venting está metido en la línea de aspiración. Es básicamente que cuando se acumula mucho vacío, como se han colapsado la manguera de aspiración, incluso aspectos de la bomba peristáltica, que también son más duras en los sistemas más nuevos, lo que hace es que le hace un venteo a la atmósfera, ¿ya? Con fluido, pero abre una valvulita que lo conecta con un depósito que está a presión atmosférica en el cartridge. Entonces, en el fondo, en vez de la energía, este vacío, transmitirse hacia la cámara anterior, se neutraliza, se le hace un damping ahí en el cassette. Por lo tanto, una vez que se cierra esa válvula, que es muy corto, se abre 0,1 segundo, 0,15 segundos, ya no tienes este vacío acumulado, por lo tanto, y si lo haces rápido, justo cuando se está adheriendo la aspiración, en el fondo cancelas el vacío y vuelves a aspirar. Y eso hace que en el fondo sea un proceso mucho más continuo y sin vacío por oclusión. Pero yo te felicito porque es una presentación sintética súper buena de todos estos fenómenos chicos que al final construyen lo que es la FACO y los equipos modernos. Así que muy entretenido y muchas gracias. Gracias, doctor. O sea, Andrés, esta era una revisión somera de todas las cosas. La verdad es que el doctor Sacharías es experto en el tema y en el fondo era para resumir un poquito y tener algunos conceptos claros eh, para poder, digamos, ir personalizando las memorias de cada uno. ¿Sí, Gonzalo? eh, oye, además que sirven mucho todas estas cosas. Yo me acuerdo hace ya, yo te diría que unos 4 años, quizás más todavía años, cuando hacíamos las reuniones presenciales ahí en la clínica, ¿Mm? en donde justamente el seteo actual que yo tengo, los parámetros que uso, fue justamente los que el Sacha nos dio en una charla fenomenal ahí en la clínica, ¿ya? En donde me quedó claro porque todo tiene que ver con la validación del personaje que presenta. Entonces, si el gurú de la fluidica, ¿no es cierto?, el Sacha, nos dice, oye, esto era eh, 100% torsional, el IP prendido, y hasta el día de hoy yo me manejo con parámetros que tengo desde esa época. Entonces, la pregunta es, Sacha, actualmente, ¿cuáles son tus parámetros?
¿Sigues con el 100% de torsional, como nos indicaste aquella vez, o has ido mutando o evolucionando, modificando, o el concepto que fuere, digamos? ¿Cómo es actualmente tu seteo? Oye, es que entre que manejo y que activo el micrófono estoy medio complicado. ¿Me escuchas ahí o no? Totalmente, fuerte y claro. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, con Nicolás, que somos ahí matrimonio quirúrgico, digo yo, tenemos unos parámetros bien estándar, ¿ya? Tenemos el vacío seteado permanentemente en 40, ya cuando aparece search inesperado con esos seteos lo subimos porque eso es lo que permite cancelarlo, no hay que confiarse nomás. Eh, Después en ultrasonido estamos haciendo prácticamente puro cuadrante, ¿ah? Y entonces le ponemos 30 de torsional y 30 de longitudinal. Y si el fragmento vemos que está tensando un poquito la zónula en el momento de esculpirlo, subimos a 40 y 40. ¿Ya? Después a la hora de aspirar tenemos como 550 en el vacío. Los parámetros siguen siendo los mismos de ultrasonido. Y yo creo que no es mucho más, po. El IP activado y el Active Sentry activado. Ya, Y pero con eso ha eso nos cambiado, defendemos, salvo... ya, te ha cambiado harto de la última vez que nos indicaste justamente que por la eficiencia del torsional, que lo ocupabas al 100% sin longitudinal, Sí. eso a poner 30 y 30 es un cambio bastante radical, te diría yo, ¿no? Lo que pasa es que un 30 de longitudinal es relativamente bajo. Y el tema que lo que cambia radicalmente es la expulsión del tip del balance, ¿no? En el fondo, porque ese tip, el torsional sencillo, yo no sé, pues tiene una expulsión, no me acuerdo las micras, 120, qué sé yo. Cuando tú le pasas la forma balanceada, aumentas mucho la relación rotación en el eje y expulsión en la punta. Entonces tienes muy bajo riesgo de quemar, porque el tubo, por así decirlo, fricciona muy poquito a nivel de la incisión, y sin embargo te amplifica notoriamente la expulsión en la punta donde está trabajando con el cristalino, y por ende tiene un ratio, como digo, de riesgo de quemadura versus eficiencia muy favorable. Entonces, de hecho dicen, alguna vez lo hemos comentado, que sobre 60 de balanceado uno no debería ocupar, porque aumentan mucho los factores detrimentales, especialmente turbulencia y cavitación. Entonces, eso hace que con poquito torsional tú consigas mucho y meterle un poco axial una malla. Y lo otro, que quizás para no alargarme, es que este demonio del ultrasonido, que lo hemos escuchado por años y uno mismo se lo ha comprado, de que los radicales libres, la cavitación y toda la cosa, esto es como un demonio nomás, porque al final uno opera los casos, le pone más ultrasonido, le pone menos, y no es un factor que cambie mucho el operatorio de los pacientes. Uno no ve que las córneas se derritan ni que aparezcan. Al final, todo está dado más por las turbulencias, los contactos con los fragmentos en el endotelio. O sea, hay otras cosas que son las. Y el ultrasonido sigue siendo un demonio que no muerde, porque lo podemos usar con bastante tranquilidad, salvo que sea, claro, con el pedal a fondo, con todo en 100, algún efecto deleterio va a tener. Pero un poco más, un poco menos ultrasonido, yo creo que no hay que tenerle susto, digamos. Pero La técnica es te has mucho más subido, importante. te has modificado bastante también el tema del vacío, porque con las tubuladuras de antaño llegábamos justamente para evitar el surge hasta 350 manteníamos de vacío, con un flujo de 35, un 10%, 35-40. Por lo visto, parece que las tubuladuras actuales o el equipo o el sensado en la misma máquina te permiten hasta 550, que era lo que hacíamos antes con no el Centurión, con los anteriores, digamos. ¿Mm? Cuando O queríamos sea, que ponerle cosas duras, le la poníamos. curva de vacío post-oclusión versus PIO, ¿ya? Ha mejorado mucho. Pues entonces hoy día tú puedes tener una PIO relativamente baja, 40, 30 incluso, y tener un vacío post-oclusión muy bajo también. Entonces, esta combinación, este sistema de protección, te permite trabajar muy seguro con vacíos muy altos. La única advertencia sería que no hay que confiarse 100%, porque a veces la cápsula se mueve Sí, inesperadamente más de lo que uno quisiera. Ahora, a también. ese respecto, estamos mandando un videíto ahí al Congreso chileno que probablemente habla mucho de estas cosas que estamos comentando.
Sí, doctor Salcharía, una pregunta. ¿En qué caso recomienda usted conectar el IP? ¿Mantenerlo en todos los casos? ¿Son las cataratas más duras que uno puede quemar las incisiones o que aumente la temperatura del tipo? ¿En qué situaciones? Mira, yo comparo el IP a un marcapaso a demanda. O sea, mientras la situación no genere, en el fondo, una obstrucción que impida que circule la acuosa y el líquido y que enfríe el tip, la verdad que el IP no hace nada. Si lo que hace el IP es que cuando detecta estas situaciones de bajo flujo, activa y por un periodo muy cortito, tú le regulas el lapso, pero es 0,15 segundos, 0,10 segundos, que sea muy bajo, activa un poquito de longitudinal para desatorar el tip, ¿ya? Eso es lo que hace, en el fondo, como el axial es mucho más eficiente para romper un fragmento que el longitudinal en corto tiempo, así que lo tengo prendido todo el rato, porque en el fondo es como tener la alarma contra incendios prendida todo el día, pues da lo mismo, mientras no hay un incendio no pasa nada. Así que es un seteo que tenemos siempre puesto permanentemente. Hay una pregunta, hola. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola, claro, sí. Hola, Mauricio Parroquia, ¿qué tal? Oye, al doctor Salcharías quería preguntarle justamente eso, porque claro, si el IP está activado permanentemente y da un faco longitudinal, entonces ¿para qué le pone 30% de longitudinal igual? Porque con el IP activado tendría el longitudinal que necesita en el momento, ¿no? No, porque en el fondo el IP se activa en instantes nomás, cuando la oclusión, como te digo, es tal que se teme que vaya a haber una quemadura de la córnea. Entonces, te hace eso. En la forma que lo usamos nosotros, en el fondo está permanentemente alternándose con. Acuérdense que las piezas de mano no pueden simultáneamente producir torsional y longitudinal. Entonces, cuando tenemos mezclado torsional y longitudinal, en realidad la palabra correcta sería decir que lo tenemos intercalado. ¿Ya? Cada cierto tiempo está en torsional, cada cierto tiempo está en longitudinal. Entonces, es muy distinto tener el IP prendido, porque el IP prendido, mientras no se generen condiciones que el equipo detecta como una oclusión, que arriesga con una quemadura de córnea, el ultrasonido axial nunca funciona. Solo funciona en estas condiciones, que es básicamente una oclusión persistente, ¿ya? Y se activa en esas condiciones por un periodo muy corto y se suelta nuevamente, y si sigue atrapado, entonces tú puedes tener torsional así, parejito, y de repente te hace eso, se lo puedo repetir más tarde si quieren, son los longitudinales, y después sigue solo con torsional. En cambio, en el otro modo, que tú lo tienes seteado permanente, está todo el rato. No sé si se entendió, ¿eh? Sí. Todo clarito. Sí, pero claro, yo estaba pensando justamente en una catarata de mediana dureza, de 2 cruces nuclear, más o menos, que uno le hace vacío alto justamente, y tener el IP activado en vez de tener longitudinal, no sé, 20-30%, es lo que le hace un faco chop, digamos, un faco chop, no un surco. Sí, no, eso, por eso te digo, te sirve, porque es como una defensa. En el fondo, es una persona que quisiera trabajar la mayor parte del tiempo con torsional solamente, que es muy eficiente, pero no quiere exponerse a que el torsional le provoque una quemadura de córnea porque no se logró tragar un fragmento. Entonces, cuando aparece ese fragmento más difícil de tragar, se activa el axial por un ratito para salvarlo de esa situación y se vuelve a quedar callado, ¿ya? Pues digo, es como un seguro, pero no está funcionando permanentemente. ¿Ya? Chiquillos, me voy a bajar del auto porque tengo que ir a Pabellón y se me va a cortar ¿cómo se llama esta cosa? El manos libres. Pero felicitaciones, Andrés. Gracias. Gracias, Doc, por todos los comentarios. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, de las cosas que conversamos, ojo ahí también con el tema lo que les decía anteriormente del viscoelástico al inicio, también es algo importante tener en cuenta, tratar de removerlo un poco. A veces cuando es muy violento el ultrasonido y hay mucho viscoelástico, se puede ocasionar como un aumento abrupto de la temperatura que hemos visto en algunos reportes. A mí me pasó en un caso. Así que es otra recomendación.